hizo grandes cosas. Mira lo que hizo el Señor. Mira cuán grande es su amor. Hizo grandes cosas. Hizo grandes cosas. Hola amigos, bienvenidos a Saddleback Buenos Aires. El día de hoy empezamos una serie nueva que se llama Una transferencia de confianza. Así que si sos la persona que no llega a fin de mes, estás empezando un emprendimiento, no sabés qué hacer con la plata, tenés un hijo recién nacido o simplemente querés saber cómo se involucra Dios en nuestro dinero y qué tiene que ver el Señor con todas las cosas que tenemos, esta serie es para vos. Vamos a estar hablando de generosidad, de presupuestos, de dar, de crecer. Así que vamos con el pastor Andy que nos va a compartir su primer mensaje de esta serie y es genial. Bienvenidos a los que nos siguen en línea, a los que están en el campus, a los que están en todas las extensiones, 40 extensiones por todo el mundo. Hoy comenzaremos una nueva serie, una transferencia de confianza. Y por las próximas 4 semanas hablaremos sobre un importante tema, el tema de la confianza. Pero antes de entrar en el mensaje de hoy, quiero tomar un momento para celebrar algunas de las increíbles cosas que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Cuando miras los últimos 40 años, Dios fue muy fiel con Saddleback. Ha cambiado muchas vidas en estos 43 años de nuestro ministerio. Y hoy celebramos lo que está haciendo en el mundo por medio de las extensiones y misiones y vidas que Jesús está cambiando. Y uno de los componentes más importantes de nuestra visión es que nuestra iglesia es una iglesia en múltiples lugares por todo el mundo. De hecho, nuestro sueño es continuar con otros campus en lugares internacionales, en otros lugares del sur de California, primeramente porque lo que queremos es alcanzar a más personas. Queremos tener más campus en más lugares para alcanzar a más gente con las buenas nuevas. Y el año pasado comenzamos a orar por nuevos lugares y conversamos con una pareja que pastorea una iglesia en Whittier, David y Renette Mills. Son pastores de Faith Community Church y se estaban acercando a su transición para retirarse y se acercaron a Saddleback y nos dijeron: amamos Saddleback, estuvimos en algunas conferencias, en verdad,
nos entusiasma lo que Dios está haciendo en esta generación por medios de Saddleback. Queríamos saber si nos aceptarían en la familia de Saddleback y si nos aceptarían como un campus de Saddleback. Así que comenzamos a orar con sus ancianos, con los nuestros, y para abreviar, después de un periodo de 7 meses juntos, era claro que Dios estaba en medio. Hace una semana la iglesia se reunió. Votaron para formar parte de la familia Saddleback de los campus. Así que los presentaremos como nuestro lugar físico número 19 en septiembre de 2023. Es increíble. Y eso también concuerda, no es la única buena noticia para compartirles. El campus de Hong Kong, conforme ha crecido, han estado enviando gente a todo el mundo. Las personas se mudan a ciudades como Vancouver y Manchester. Comenzaron extensiones en esas ciudades y esas extensiones comenzaron a crecer. Y se hicieron más y más grandes. Muchas de esas extensiones aumentaron a más de 50 personas y al comenzar a orar con los líderes de esos lugares, se hizo muy claro que Dios también estaba ahí para lanzar en Vancouver y en Manchester, Reino Unido, extensiones como nuevos campus de la iglesia Saddleback. Y en septiembre presentaremos 3 nuevos lugares en Whittier, en Manchester y en Vancouver. Y eso nos emociona mucho. Bien, es importante saber que es como un paso audaz para nosotros como iglesia. Entramos en muchos momentos audaces como iglesia a lo largo de la historia. Tenemos unos 3 meses para lanzar estos campus, lo que significa que las personas, las familias se mudarán a estas comunidades. Si conoces a alguien en alguna de estas áreas, personas que oren con diligencia, queremos invitarte a número 1, que ores por estos campus. Dios pondrá en algunos el deseo de mudarse para ayudar a comenzar. Algunos quizás por una temporada sean parte del equipo de lanzamiento. Será grandioso ver las vidas que cambien por eso. Pero hará falta que andemos en fe. Así que hoy, cuando tomen mi próximo paso, pueden hacer clic en un botón en el programa digital que dice Campus Nuevos. Y nos encantaría que te conectaras a uno de esos campus nuevos. Pero antes de avanzar, podemos tomar un momento más para celebrar todo lo que Dios hace. Bien, hoy mientras comenzamos la nueva serie, quiero comenzar hablando sobre el tema de la confianza según el ángulo, del hecho de que cada uno de nosotros somos creación de confianza. De hecho, en tus notas, quiero invitarte a que la saques. El primer punto que hay ahí, en términos de dar forma a nuestro pensamiento sobre la confianza, es la confianza es la moneda de la vida. Es como nos relacionamos unos con otros. Es como nos movemos en la vida. ¿Confiaste en el tránsito esta semana cuando ibas al trabajo? ¿Confías en la silla en la que te sientas? Confío en el tránsito más de lo que Stacy confía en el tránsito. Si preguntas cuán lejos vivimos del campus de Lake Forest, yo diría que a 10 minutos, ella diría que a 15 minutos. La mayoría del tiempo, ella tiene razón a menos que yo maneje y sean 10 minutos. Pero confiamos constantemente, confiamos en nuestros empleos, confiamos en las personas, confiamos en la silla en la que te sientas en este momento. La confianza es la moneda de la vida. Cuanto más comprendo la confianza, más puedo comprender si confío en lo correcto o en lo incorrecto. Pero es bueno entender o definir lo que es la confianza. En tus notas, el primer componente que pongo aquí es que la confianza es la entrega activa. Así que si estás sentado ahora, algunos de ustedes quizá estén escuchando en línea y estén caminando con su teléfono, pero si estás sentado ahora confías en la silla en la que estás y tu base o tu trasero está en la silla y estás apoyado en ella, hay suficiente espacio para ti. Y esa confianza que pusiste en la silla, de que estás por completo en la silla, quizá estás sentado sobre el borde y se mueve y no es algo bueno, se caerá. Pero si estás sentado por completo, es una entrega activa hacia ese objeto. La confianza es la entrega activa. Es poner tu fe en un objeto. Pero cuando se trata de nuestro caminar de fe, quiero que oigas esto. Confiar espiritualmente es confiar no solo en un objeto, sino confiar en Dios mismo. Es una entrega activa a la bondad de Dios. Y no solo a la bondad de Dios, sino a la fiabilidad de la bondad de Dios. Lo que quiero hacer en estas 4 semanas que tenemos juntos es hacer lo mejor que pueda para convencerte de la bondad de Dios, que Él es confiable, que puedes confiar en Él a mayores grados en la vida. Bien, cuando se trata de confianza, si quiero saber en qué confío, la más grande evidencia o prueba de lo que confío
es cómo manejo mis tesoros terrenales. La forma en que manejo las posesiones que Dios puso en mis manos, mi tiempo, mi talento y finalmente mis tesoros terrenales, dinero, casas, ropa, los objetos que aparentemente son míos. Lo que hago con ellos me muestra en qué confío. Jesús hizo una declaración, dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice así, disculpen un momento, aquí, él dice, en Mateo 6, 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Quiero que en tus notas subrayes esa línea que dice, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que si quieres saber en qué confías, mira dónde pones tu tesoro, dónde pones tu dinero, las cosas que son tuyas, que te muestran en qué confías. Bien, lo que quiero hacer estas 4 semanas que tenemos juntos es enfocarme en nuestro dinero en términos de en qué confiamos en nuestras finanzas. Si quiero conocer mi sistema de valor, miro hacia dónde va mi dinero. Y diré esto, cuando se trata del tema de la generosidad, de dar dinero, prediqué o hablé del dinero demasiado en 20 años de ministerio. Pero soy nuevo en Saddleback, estuve aquí por menos de un año y realmente me caen bien. Pensé que querrían saberlo. De hecho, me encanta mucho lo que Dios está haciendo en esta iglesia. E hice muchas buenas relaciones en un periodo corto de tiempo. Y seré honesto, quiero caerles bien también. De verdad. Pero a veces, cuando hablas de dinero, las personas se molestan. Las personas se ponen raras cuando hablas de dinero porque a veces podemos comenzar a pensar que cuando hablamos de dinero es todo lo que la iglesia o el pastor quiere de mí. Yo no quiero que confundas mis motivos estas 4 semanas. Quiero que sepas que toda esta serie será sobre la palabra de Dios, número 1. Será sobre lo que Dios hizo en nuestras vidas, la de Stacy y la mía, en nuestro camino de generosidad. Y quiero que la iglesia, queremos que experimenten la plenitud de la libertad que viene cuando confío en Dios primero, con mi generosidad, con mis posesiones. Y te invitaré, esta serie es una invitación para transferir la confianza completamente a Dios, para experimentar el gozo y la libertad que vienen de ahí. Bien, sí está bien que sea vulnerable contigo y te diga, puedes orar por mí, ora para que Dios me dé coraje mientras hablo de este tema, porque este es un corazón. Un amor que me hace hablar sobre lo que a Jesús le importa cuando estudias la Biblia. Jesús, de hecho, habla más sobre dinero que el cielo y el infierno combinados. Y la mitad de las parábolas de Jesús son sobre el tema del dinero. Así que veremos sus palabras y seremos animados con la palabra de Dios mientras avanzamos juntos. Bien, hoy quiero ver una historia en el Antiguo Testamento y es una historia de Elías. Y veremos este camino por el que Elías anda y veremos la fidelidad de Dios con Elías. Es bueno saber cuando vemos la historia de Elías en Primera de Reyes capítulo 17. Elías está en el medio de una etapa muy significativa para el pueblo de Dios. Los israelitas habían sido desobedientes con Dios y Acab era un rey malvado. Él adoraba a dioses falsos, se casó con una mujer llamada Jezabel, se volvió contra Dios. Y Elías es el profeta que Dios llama para que entonces le predique a Acab. Y el primero de los mensajes que Elías le da a Acab es uno de los que Elías le dice a Acab que habrá una sequía por 3 años y medio. ¿Qué sentirías si ese fuera tu primer sermón como predicador? ¿Irías ante el rey y le dirías que es un pecador y que habrá una sequía por 3 años y medio? Algo fuerte, es como... Gracias por el sermón, Elías. Entonces Elías va en Primera de Reyes 17. Quiero que veas. Estas palabras dice, ahora bien, Elías, quien era Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, habrá una sequía y Dios le dará una palabra a Elías en medio de la sequía. Y dijo esto, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe el arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida.
A veces al leer la Biblia o quizás al escuchar un sermón dices, bueno, es maravilloso, gracias. Estoy leyendo la Biblia, sí, y asiento con la cabeza, pero luego piensas, espera un segundo, aquí dice que Dios le dijo a Elías que fuera en medio del desierto y que lo iban a alimentar los cuervos. Pensé que la gente alimentaba a las aves, no las aves a la gente, es un poco raro, no está en orden. Pero Dios hará algo tan poderoso en esta historia para demostrarle algo a Elías, que él es el proveedor de Elías, y hay dos cosas que Dios hace en este pasaje. Uno, Dios protege a Elías, y dos, Dios provee para él. De hecho, quiero que escribas esto en tus notas. Si no hay espacio para llenar, no enloquezcas. Pero solo escribe, Él es protector y Él es proveedor. Dios es un Dios amoroso. Y el mismo Dios que trata a Elías con tanta ternura y cuidado es el mismo Dios que puede proteger y proveer en cualquier etapa de nuestra vida. Él es un fiel proveedor. Él es un fiel protector. Y para Elías irá al desierto y acampará junto a un arroyo. Y por un periodo de tiempo, Dios alimentará a Elías a través de cuervos con comida. Estos le llevarán la comida por la mañana y la noche. Él cuidará a Elías con su sustento por medio del arroyo en medio de una sequía. Bien, me gusta a veces mirar videos de YouTube y a veces por mi cerebro con TDAH puedo distraerme con una gran cantidad de videos. Me he perdido viendo videos sobre cuervos muchas veces. Son aves fascinantes. En realidad muchas personas creen que son más inteligentes que un niño de 7 años, depende del niño, claro. Pero son aves muy inteligentes, viajan en familias de 5. Se pueden entrenar. De hecho vi esta es una tangente, pero es interesante. Vi un video de unos cuervos en Australia y ellos tomaban unas nueces, sacaban la nuez del árbol y cuando estaban en un semáforo ponían la nuez debajo del auto que estaba parado en el semáforo y el auto aplastaba la nuez, la rompía y el cuervo volaba para agarrarla. ¿No es algo loco? Dios es sabio. Dios estratégicamente eligió a un cuervo, no a un dodo. Él va a alimentar a Elías por medio de un cuervo. Mira cómo se desarrolla esto. Dice, entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Así que en medio de una sequía, Elías es cuidado por Dios. Es como no hay agua en la tierra, no hay comida en la tierra, pero Dios fielmente provee para cada necesidad que Elías tiene. Y es muy importante que lo entendamos. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, Dios no está limitado por las circunstancias. Sea lo que sea que nos falte, Dios siempre puede. Él puede más que proveer para cada necesidad en cualquier etapa que vivamos. Y a veces, en nuestro caminar, lo que puede suceder en términos de provisión, al tener nuestra vista tan enfocada en la corriente de la provisión de Dios para nuestras vidas, hay una diferencia entre la fuente y la corriente. Hay una corriente que Dios usará para proveer cualquier necesidad de Elías y hay una fuente. Es como esta genial ilustración. Agradezco mucho a nuestro equipo de Saddleback que trabajó duro para cumplir con mis raras y locas ideas ilustrativas. Y a veces son de último minuto. Esta fue una, pero ellos lo lograron. Ahora, imagina por un momento, aquí está este objeto y eso fue genial. Hicieron un gran trabajo con esto y gracias por hacer esto. Me encanta esta agua aquí, está algo marrón. Así que no la tomaremos, pero cuando bombeo, funciona, es una corriente. Siento que me recorre, tengo un arroyo en la cara. Pero esta es la corriente que sale y cada vez que bombeo sale, pero puedo apagar esto y cuando lo hago puedo bombear y finalmente la corriente se seca. Ahora es importante distinguir o separar la diferencia. Verás, bombeo y no hay corriente, pero debajo aún hay una fuente. Lo que puede pasar es que a veces mi mirada se enfoca más en la corriente de provisión que en la fuente de provisión. Esa corriente de provisión es tu compañía que Dios usará por un periodo de tiempo. La mayoría tendremos muchos trabajos en el transcurso de la vida. Si miras atrás, algunos que son estudiantes quizás estén en su segundo empleo, pero con el tiempo
llegarás a la 15ª compañía para la que trabajes y tal vez irás de compañía en compañía y es fácil, en medio de eso, ver la corriente de provisión y poner tu esperanza o confianza en la corriente en lugar de en la fuente, pero en algún punto la corriente se seca. Así que una parte de vivir con confianza, una parte de experimentar la paz de Dios es separar la fuente de provisión de la corriente de provisión. Separar en nuestra mente la fuente de provisión de la corriente de provisión. La fuente de provisión es de quien viene. La corriente de provisión es por medio de que viene. La fuente se encuentra por debajo de la corriente, proveyendo todo lo que la corriente ofrece. Así que al pensar sobre ingresos y economía, quizás has escuchado la frase múltiples corrientes de ingreso. Las personas hablan de padre rico, padre pobre, el libro habla de múltiples corrientes de ingreso, pero a veces la corriente de ingreso se seca, pierdes tu empleo, la economía sufre, hay inflación, la corriente se seca, y si estamos pensando en la corriente como el proveedor de nuestra vida, si mezclamos estas ideas, lo que sucederá es que empezaremos a vivir con miedo y ansiedad y a no darnos cuenta de que en medio de una sequía aún hay una fuente que puede proveer para cada necesidad que tengamos. Así que en medio de una recesión, en medio de la inflación, en medio de cualquier desafío que enfrentemos, Dios es aún capaz de suplir cada necesidad que tengamos. Así que, volviendo al pasaje, dice que, sin embargo, poco después, en el versículo 7, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Poco después, hubo un momento en el que la provisión fue diferente. Ya no venía por medio de la misma corriente, pero la fuente no se había secado. Y quiero animarte hoy a empezar a ver tu vida a través de estos dos lentes para saber cuál es la corriente de provisión y cuál es la fuente de provisión. La fuente, en definitiva, es el Dios ilimitado en recursos que no está limitado por nuestras circunstancias. Y nuestra perspectiva muchas veces se ve tan restringida por lo que vemos frente a nosotros que no entendemos que hay un Dios de abundancia que vive fuera de la circunstancia y que en cualquier momento de nuestra vida es capaz de suplir cualquier necesidad que tengamos. Así que Elías, el arroyo se va a secar y el arroyo se secó. Pero ve lo que Elías hizo en el versículo número 8 que dice: después de que el arroyo se secó, el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Ahora nuestra cultura en los Estados Unidos de América, o incluso mundialmente, hoy día, es muy diferente a cuando Elías vivió miles y miles de años atrás. En ese entonces, ser viuda era básicamente como la pena de muerte en lo que respecta a la provisión. Si no tenías algún familiar que te proveyera, tenías muchos problemas. Ahí está esta viuda, y Dios dice: ok, voy a sacarte de un arroyo o riachuelo en el desierto y te llevaré con una viuda que supla tu necesidad, que era como... Esto es casi tan loco como usar cuervos para alimentarlo. Y Dios le dijo: voy a hacer que tú te quedes con esta viuda y voy a proveer para tus necesidades en ese pueblo fuera de Israel. Así que ni siquiera era una mujer judía que compartía la misma fe que Elías tenía. Y Elías, número 2, quiero que veas que Elías le puso más atención a la fuente que a la corriente. Sí, el arroyo se secó, pero la fuente dice: tengo un nuevo arroyo a través del que te proveeré. Ve aquí a este pueblo con esta viuda y yo me encargaré de tus necesidades. Así que fue y dice: cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Y en ese momento, esta mujer no siente que tiene la capacidad de proveer para Elías. Ya no tenía recursos para ella. Elías no tenía recursos y medio me recuerda
un tiempo allá en 2020 cuando comenzamos a quedarnos sin recursos y dejó de haber papel de baño. ¿Alguien recuerda eso? ¿Allá en 2020? No sé si fue a nivel internacional, pero aquí en Estados Unidos de América hubo una escasez de papel de baño. Algunos de ustedes aún tienen papel de baño en su casa que compraron en 2020. Dios te bendiga. Tú te lo llevaste todo. Y si recuerdas, había estas filas enormes afuera de Costco y las tiendas y solo te vendían un rollo de papel de baño. Hubo una escasez, el rollo de papel de baño se secó. Gracias a Dios teníamos duchas. Ya lo entenderás después, pero la corriente y la fuente, cuando me complico y las mezclo en mi mente, me confundo mucho. Si le prestas atención a la escasez, si le prestas atención a la corriente, tú y yo terminamos viviendo con mucho miedo y con mucha ansiedad. Pero Dios, en medio de esto, está tratando de enseñarle a Elías y a la viuda de la historia sobre su fidelidad y capacidad de proveer en toda circunstancia de sus vidas. Y Dios le dice a Elías, ve con esta mujer, dile que provea. Él le dice y ella le responde, ya no me queda nada. Pero Elías, versículo 13, le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Si pones a Dios primero, si confías en Dios primero, siempre habrá aceite de oliva, siempre habrá harina en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Y lo que Elías le está diciendo es, pon a Dios primero como fuente de todo. Y esta mujer, ella no confía en Dios aún, ella no cree en el mismo Dios en el que cree Elías. Y hay un principio poderoso aquí. He visto a muchas personas poner su confianza en Dios como Dios confiando primero en Él con sus recursos. Porque cuando pongo mi confianza en Dios primero, hay un principio poderoso actuando en la economía de Dios. Porque cuando lo pongo a Él primero en mis finanzas, Dios hace cosas en mis finanzas que jamás experimentaría sin confiar primero en Él. Y Elías le dijo a esta mujer, él le dice en el versículo 15, y quiero que lo veas aquí. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías, tal como el Señor lo prometió. Él continuó supliendo para la viuda y continuó supliendo para Elías, y Dios nos está invitando a confiar en Él. Él nos hace tantas promesas cuando se trata de confiar en Él con nuestras finanzas. Y quiero que veas solo 3 de estas promesas que Dios hace. La primera, Dios promete que Él se encargará de todas mis necesidades cuando confíe primero en Él. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo dice esto. Él dice, y este mismo Dios, quien me cuida, y él escribe esto desde una prisión, el mismo Dios que está proveyendo para mí en una prisión, este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de sus gloriosas riquezas. Él es una fuente de vida, Él es una fuente de provisión que no está limitada por tus circunstancias. Él suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y esto me recuerda tantos momentos en nuestro camino en los que estuvimos aparentemente muy limitados de recursos. Cuando Stacy y yo recién nos casamos, hace poco más de 20 años, vivíamos en Fort Worth, Texas, y asistíamos al seminario. Y cuando asistimos al seminario, teníamos recursos limitados para poder pagar las cuentas, pero nos comprometimos a no sacar préstamos estudiantiles para la universidad, así que sabíamos que sería difícil para nosotros, pero al mismo tiempo estábamos muy comprometidos con confiar primero en Dios con las finanzas, y le dijimos, siempre te pondremos primero, Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. Teníamos una suma de dinero en una cuenta bancaria que familiares y amigos nos habían dado como regalo de bodas, y estábamos viviendo de eso, más nuestros salarios de 20 horas de trabajo a la semana. Y estábamos viendo durante el semestre que esa cantidad de dinero era menos,
Y había momentos que eran como, ok, bien, si sigo confiando en ti, ¿qué pasará? ¿Podré pagar mis cuentas al final? Y recuerdo claramente que era el final del semestre, quedaba solo un poco de dinero en la cuenta, pero seguíamos confiando primero en Dios. Stacy salió al buzón y había una carta de Ashley Jett. Ashley, una compañera de Stacy, le escribió diciendo: Dios puso en mi corazón enviarte este dinero. Y la cantidad de dinero era exactamente lo que necesitábamos para pagar la cuenta en ese momento. Fue como si Dios quisiera decirnos: te cuido, te veo, sé que confías en mí, soy fiel, puedo proveer en el desierto, puedo proveer en una sequía, puedo proveer cuando no tengas nada. Yo no soy el Dios limitado en recursos. Soy el Dios ilimitado en recursos para toda necesidad que tengas. Así que para una viuda, para un profeta en el desierto, Él ha sido fiel y continuará cuidando de ti. Él no solo suple toda necesidad, sino que es capaz de bendecirme abundantemente cuando lo pongo primero en mis finanzas. Jesús, estas son sus palabras aquí. Él dice: den y recibirán. Ahora, esto está hablando de dar financieramente. Confía en mí con tu generosidad, confía en mí con el dar. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, dice Jesús, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad o la medida que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ahora, Dios no es el genio de la lámpara que solo la frotas y dices: si doy, me da algo a cambio. Y es un principio, y Dios me está invitando a confiar en Él como proveedor de mi vida. Y cuando confío en Él, me bendice abundantemente. Él hace cosas más allá de mi economía cuando confío en Él. Stacy y yo, antes de venir a Saddleback, pastoreamos por 14 años en el área de la bahía, y siempre siento que cuando hablo de dinero e invito a la iglesia a dar generosamente y confiar en Dios, que debemos dar el ejemplo. Hubo momentos en los que hicimos recaudaciones e iniciativas multianuales al mismo tiempo. Cuando nos mudamos al área de la bahía de San Francisco en 2008, vendimos la casa en la que vivíamos en Texas y en cierta forma renunciamos al sueño de comprar una casa en California. Pensamos: es muy costoso, pero ahorraremos y trataremos. Ahorrábamos un poco y luego había una recaudación y sentíamos esta inquietud por parte de Dios de tomar lo que habíamos ahorrado para la casa. Nos pasó 2 veces y darlo para lo que Dios nos estaba llamando, para confiarle a la iglesia. Y hubo momentos de nuevo que al entregarlo fueron como: nunca tendremos una casa, pero confiaremos en ti. En 2015 hubo una agencia misionera que estaba invirtiendo en plantadores y nos llamó a Stacy y a mí y dijeron: oigan, encontramos y elegimos a unos pocos plantadores a los que queremos comprarles una casa. Vamos a comprar la casa, dejaremos que vivan en ella por varios años, que ahorren dinero y luego al final les venderemos la casa por el mismo monto de dinero que pagamos por la casa. Queremos hacer esto con ustedes. Fue como si Dios quisiera decirnos: cada vez que tomaste ese dinero y lo pusiste en mi reino, es como si tú no puedes darle algo que Él no te haya dado antes, y no puedes dar más que Dios. Hay muchos momentos en la vida en que somos tan restrictivos, cerramos las manos, y Dios quiere bendecirnos en abundancia. Él quiere darnos historias para nuestros hijos y nuestros nietos de su fidelidad, que cuando confío en Él al donar, Él es más que capaz de bendecirme en abundancia. ¿No quieres más de esas historias en tu vida? ¿No quieres contarles a tus nietos sobre esos momentos donde solo Dios pudo estar para ti y para mí? Entre más confiamos en Él, nos bendice en abundancia. No solo hace eso, sino que también puede multiplicar lo que yo le dé. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice que es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes.
Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Así que lo que Dios quiere hacer es llenar nuestras manos, quiere bendecir, para que tomemos eso y bendigamos a otros. Dios sabe que si puede hacerlo llegar por mí, puede darme. Si puede hacerlo llegar por ti, te dará a ti. Así que cuando mi mano se abre así, Él multiplica lo que hay en ella para que bendiga a otros. Amigos, he visto esto una y otra vez. No importa tu habilidad en los negocios o cuán grandioso seas en tu carrera, si eres generoso como persona, Dios va a encontrarte y va a bendecirte para que bendigas a otras personas. Está en la economía de Dios el ser un buen padre que desea bendecir a su mundo, a sus hijos. Y cuando encuentra hijos que viven con manos abiertas, los bendice para que bendiga a otros. Tuvimos otro caso en el que un amigo nuestro pasaba por una circunstancia. Dios puso en mí la cifra que quería que le diera a esa persona. Le di un cheque a ese amigo. No diré la cantidad porque eso no es discreto. Pero justo el siguiente día, por correo, alguien me envió un cheque por más de lo que le di. Tengo tantas historias así de lo fiel de Dios, y no se trata siempre sobre cierta suma de dinero, es sobre lo que Dios hace en el corazón al confiar más en Él. He visto a tantas personas en el proceso de ser generoso que, si piensas en los hábitos que formamos, he visto a personas empezar a comer sano, luego recaer. He visto a personas que empiezan a leer la Biblia diariamente que luchan para desarrollar el hábito. Como anécdota, he visto pocas personas que han empezado el proceso de ser generosas y dejarlo, porque hay algo sobre el gozo que se experimenta entre más confiamos en Dios y más vemos su fidelidad, más queremos confiar en Él. Él es un fiel proveedor. Desearía que hubiera alguien conmigo que dijera amén. Tal vez deba decir amén yo solo, porque Él es un fiel proveedor de toda necesidad que tengas. Voy a terminar con este versículo, Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 11. Está en el Antiguo Testamento y es una promesa de Dios, es otra de sus promesas de bendecirte. Y es una enseñanza sobre el concepto del diezmo y de confiar en Dios primero al diezmar. Y dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Y Dios responde al pueblo de Israel en los diezmos y en las ofrendas. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Dios está diciendo, si me pusieras en primer lugar en tus finanzas te cuidaría, proveería, pero tienes que confiar en mí. Este es el único lugar en la Biblia donde Dios nos invita a probarlo. Y he visto a muchas personas probar a Dios y ver su fidelidad una y otra vez. Es un proceso, ¿sí? Empieza y hay diferentes tipos de donación. Empieza con donación ocasional. Está en sus notas. Empieza con gente que ocasionalmente confía en Dios. Se conocen también como gente que da propinas a Dios. Excelente sermón. Toma una propina, Señor. Gran adoración. Va una propina a Dios. Eso me recuerda una vez que envié a Stacy y a mis hijos a una cita. Le di a mis hijos mi tarjeta, o debo decir, la de débito. Les di la tarjeta y salieron a comer. Les dije, paguen. Ya. Lleven a mamá a cenar, muéstrenle lo que es ser caballero. Y Stacy vio la cuenta después de cenar en el restaurante y se fijó en la propina. Y aparentemente me faltó hablar de las propinas, pues uno de mis hijos dio pensando en una cafetería o algo donde das $1 o $2. Comieron mucho y había $2 de propina para la mesera. Stacy dijo, no está bien, lo voy a cambiar. El punto es que a veces así tratamos a Dios, le damos una propina. Lo que pasa es que pasamos a la donación regular después de la ocasional. Y no tienes que seguir ese proceso, puedes ir directo a confiar en Dios con tu diezmo. Pero hay algo sobre confiar en Dios ocasionalmente y luego dar regularmente. Le llamamos sumergirse. Así que si damos propinas a chapuzones,
Es como estar sumergiendo el pie en el proceso de generosidad. Luego de pronto mucha gente da el paso de hacer lo que la Escritura enseña, que es dar proporcionalmente. Los llamamos personas contentas. Hablamos de alguien que es feliz, pues experimenta el gozo del Señor al confiar en Dios primero con su generosidad. Luego, una vez que confío en Dios con mi generosidad, lo he visto en mi propia vida. Esto me hace desear confiar en Él a otro nivel. Llamamos a esto donación estratégica, más allá del diezmo, es poner ladrillos. ¿Les gustan estas alegorías? Es lo que hago en mi tiempo libre, alegorías. Agradézcanme después. Así que ponen ladrillos, pues ellos construyen el reino de Dios. Luego, finalmente, donadores sacrificiales, es decir, ríos. Porque estoy confiando en Dios con todo mi corazón, como un río, para construir el reino y hacer la diferencia. Es a lo que Dios quiere guiarnos, a este espíritu guiado por el Espíritu Santo que confía. Y Él llena mis manos para usarme y bendecir a quienes me rodean. Lo he visto una y otra vez. Hay una pareja en nuestra iglesia, Chris y Taylor. Y quiero que escuchen su historia de cómo ha sido su proceso de generosidad y cómo Dios los bendijo. Veamos esto. Al casarnos, yo tenía mis propias cuentas, mis tarjetas, ella tenía las suyas con su mamá, y yo anhelaba tener una conexión en esta área, pero al mismo tiempo yo estaba también descuidando en qué deudas me metía o de dónde provenía el dinero. Varios de mis clientes eran criminales, no interesaba cómo lo obtuviera, quería tener más y Dios tuvo que usar todo para llamar nuestra atención. Me demandaron por 6 cifras por prácticas ilegales, fui acusado de fraude, negligencia criminal y francamente era culpable de todo lo que me acusaron. Cuando me contó sobre la demanda, todo cambió. Y no sé, tuve este pensamiento en mi cabeza de tenemos que arrodillarnos a orar. Dios, no sabemos qué vas a hacer con esto, no sabemos cuál será el resultado, cómo vamos a sobrevivir, estamos perdidos. Ayúdanos. El pastor Rick dio una serie sobre dar y habló sobre Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón, Dios quiere bendecirte, pero tú necesitas dar el primer paso. Y eso fue todo, ¿saben? Fue como decir, muy bien, ¿sabes? Vamos a hacerlo. Lo vi hacerlo, pero yo no lo hacía. Me tomó un tiempo seguirlo. En realidad, yo fui muy terca porque había puesto a Dios como partida presupuestaria. Finalmente, Dios me llamó la atención tan fuerte. Era como, ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Eres mi hija! ¡Te cuidaré! ¡Está bien! Siempre te voy a cuidar. Y entregar mi diezmo, devolver mi diezmo, confiar y poner mi confianza en Dios, en mi negocio y nuestras finanzas es curativo y poderoso para mí. Y haber podido reponernos, poner nuestros ingresos en una cuenta y fijar un presupuesto fue como habernos casado por primera vez, pues nuestras almas se juntaron y nos volvimos uno. Por la demanda. Vamos a entregarles el último pago en septiembre de este año. Este año pagaremos. Y podríamos hacer una pequeña fiesta, no grande, pequeña fiesta. Una pequeña. Tomar esa decisión y cambiar esa postura. Permitir que Dios sea el administrador de todo. Produce fruto. Quiero invitarlos a confiar en Dios más de lo que confían ahora. Y yo sé, más allá de cualquier duda, al ver historias en la Biblia y al compartir historias entre nosotros, de que hay mucho más de Dios por experimentar al confiarle a Él con el corazón todo lo que tenemos. De hecho, lo que quiero invitarles a hacer es a embarcarse en un proceso que llamaremos reto de confianza. Y los siguientes 90 días quiero invitarlos a confiar en Dios completamente, sus donaciones, su generosidad. Y hablando hoy sobre
el proceso de los próximos pasos. Para algunos, el próximo paso es que hoy empiecen a confiar en Dios por primera vez con el diezmo. Nunca pusieron a Dios primero en sus finanzas. Hagan el compromiso de decir: Dios, quiero confiarte el diezmo. Algunos han dado diezmo tal vez hasta por décadas y se ha vuelto viejo y rancio. Es como una experiencia de costumbre y no hay gozo en ella, y Dios dice: te invito a ir más allá de eso y a confiar en mí a otro nivel. Para otros, tal vez esta es la primera vez que dan un paso adelante para confiar en Dios. Stacy y yo, en los próximos 90 días, haremos el proceso con ustedes y vamos a dar un paso en nuestra generosidad y confiar más en Dios. Y queremos invitarte a probar a Dios, como dice Malaquías, y a ver la fidelidad de Dios. De hecho, hoy, al dar sus siguientes pasos, al fondo de sus notas hay un código QR que pueden escanear. Así que si sacan la aplicación de su teléfono y escanean eso, los llevará directamente al lugar donde pueden dar sus próximos pasos. Y en nuestro programa digital verán un lugar que dice: quiero hacer el reto de transferencia de confianza. Quiero invitarlos a dar ese paso. Y al hacerlo, les enviaremos recursos. Nuestro equipo ha confeccionado un libro electrónico que les ayudará, que caminará junto con ustedes para darles recursos en el proceso de los próximos 90 días. Me encantaría saber si van a dar el paso junto con nosotros de confiar en Dios a un grado mayor para poder orar por ustedes en estos 90 días. Y mientras lo piensan, mientras deciden: ¿quiero confiar completamente en Dios en esta área de mi vida? Quiero contarles una historia breve. Stacy y yo celebramos 20 años de matrimonio hace 2 semanas y media. Tuvimos... Sí, apláudanle a ella. Ella se ha quedado conmigo por 20 años. Fue muy fácil para mí, difícil para ella. Fuera de broma, cuando conocí a Stacy en la universidad y empezamos a salir, yo estaba financieramente quebrado, pero sabía que debía conseguirle un anillo para ponérselo a esta muchacha. Recuerdo haber entrado a una joyería un día y literalmente vaciar toda mi cuenta bancaria y pensar: voy a vaciarla toda para comprar un anillo y ponerlo en su dedo. Y no ha habido un momento en mi vida en que haya lamentado la decisión de entrar de lleno a hacer el sacrificio, porque cuando amas y experimentas ese profundo amor en tu corazón, el sacrificio viene desde adentro. La confianza viene desde adentro. Y la invitación a confiar en Dios a nivel profundo es una invitación a amarle, a seguirle, a obedecerle, a desde el corazón experimentar el gozo de un proceso de generosidad. Y algunos de ustedes han estado viviendo en la línea de su proceso con Dios, tal vez viviendo la vida e incluso sus finanzas a su manera. Y por qué no, por un periodo corto de su vida, si no funciona, por 3 meses regresen a hacer las cosas como antes. Pero estoy seguro, por mi propio proceso y la fidelidad de Dios y la Escritura, de que Él es confiable y muy fiel. Y pueden confiarle cualquier cosa que pongan en sus manos, cualquier cosa que le devolvamos a Él, es algo que Él nos ha dado primero, y quiero invitarlos a confiar en Él hoy. En oración, en un momento el pastor de su campus saldrá a guiar su respuesta y próximos pasos, pero quiero invitarlos ahora a decir sí a Dios, a decir: Dios, yo quiero confiar en ti más. Quiero confiarte mi corazón, mi mente, quiero confiarte en mis finanzas y quiero honrarte. Dios, te agradecemos que al avanzar en este proceso de generosidad nos muestres tu fidelidad una y otra vez. Ayúdanos a confiarte más. En nombre de Jesús, amén, amén, amén. Les dije que el mensaje del pastor Andy iba a ser increíble. Esta serie, una transferencia de confianza, va a seguir por 3 semanas más, donde vamos a seguir ahondando en los presupuestos, en la generosidad, en el crecer y en el tener también un plan y una esperanza para el futuro en los temas de finanzas. Antes de irse, no se olviden que tenemos nuestra tarjeta de conexión acá abajo, donde puedes llenar tus datos para que te conozcamos y también nos puedas conocer un poco más a nosotros. Y también, si tienes algún motivo de oración, no te olvides que lo puedes dejar ahí y vamos a estar orando por vos y contactándote en la semana. Así que nos vemos la próxima semana para seguir charlando con nuestros amigos de Pulso. Estuvimos en el Impulso, una gran actividad, y los chicos nos van a estar contando un montón de cosas sobre los presupuestos, las finanzas y cómo los jóvenes perciben este tema. Así que nos vemos la próxima semana.